Recesión económica es un ciclo en el que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo, la inversión y aumenta el desempleo. Y la directora de la Organización Mundial de Comercio ha lanzado una advertencia. Creo que habrá una recesión global. Eso es a lo que creo que nos estamos acercando. Pero al mismo tiempo tenemos que empezar a pensar en la recuperación. La directora de la OMC considera que hay varios factores que empujan hacia la recesión económica mundial: la guerra en Ucrania, la crisis climática, elevados precios de los alimentos y de la energía, además de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Esto es igual con los modelos probabilísticos del clima, ¿verdad? O sea, te dice el escenario, la mayoría de los escenarios es que aquí hay un alto riesgo de recesión. Digamos, los riesgos de recesión se están acentuando. Y con el problema de que la inflación, aunque ya se está empezando a controlar, no está a los niveles, por ejemplo, del 2008-2009. Este año lo que se está viviendo en la mayoría de países, incluido El Salvador, es un fenómeno que se llama desaceleración económica. Es decir, que la economía crece, pero crece a un menor ritmo. Sin embargo, cada vez hay mayores temores de que el próximo año lo que hay es una recesión económica. Eso significa que en lugar de crecer, la economía retrocede. Y usualmente esto viene acompañado de desempleo, aumento de pobreza y desigualdad. En Estados Unidos, para contener la inflación, la Reserva Federal ha venido aumentando las tasas de interés. Esto implica que el dinero se vuelve más caro y aumentan los intereses por pago de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales, entre otras cosas. Y esto tendrá consecuencias en las economías de El Salvador y Centroamérica por la relación comercial y el envío de remesas. El monstruo ahorita que hay que combatir es la inflación, y para eso tenemos que subir tasas. Y el pueblo norteamericano va a sufrir, esto va a ocasionar dolor, porque al subir las tasas se desacelera la economía, el financiamiento se hace más caro para las empresas, para los hogares, y eso nos pega a nosotros, ¿verdad? No es algo alejado de nuestra realidad, ¿verdad? O sea, tenemos impactos, bueno, tanto como perder el empleo o perder ingresos o recibir menos remesas. O sea, son impactos bien tangibles en la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, es importante destacar que aun cuando no haya una recesión específica en El Salvador, si se llega a dar a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos, eso nos afecta por ser, por un lado, nuestros principales socios comerciales, y eso tiene afectaciones en el tema de exportaciones, pero también porque de Estados Unidos donde proviene la mayor cantidad de remesas. La inflación en El Salvador ronda el 7%, es una de las más bajas de Centroamérica. Esto es resultado de las medidas antiinflacionarias que adoptó el gobierno en marzo pasado, que han incluido el subsidio generalizado a los combustibles, entre otras cosas. Más o menos tenemos una inflación un poco menor que el resto de Centroamérica, en gran parte por este tipo de medidas de subsidio a los combustibles, pero el problema es el costo fiscal. O sea, porque el gobierno está tomando prestado para subsidiar ahorita, y eso lo tiene que pagar de alguna manera luego, o tiene que recortar gastos. Durante el Foro Público Anual de la Organización Mundial de Comercio, también se enfatizó sobre las acciones a corto plazo ante la posible recesión, como asegurar la seguridad alimentaria y el tema del acceso a la energía. Básicamente la preocupación por el tema de la inseguridad alimentaria empezó desde el 2000 con el tema de la pandemia, y hay que destacar que ya en El Salvador, de acuerdo a los datos de diversas agencias de Naciones Unidas, prácticamente 1 de cada 2 salvadoreños padecen inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen lo suficiente para comer o incluso en algunos casos no comen. Un modelo de probabilidades elaborado por la empresa Ned Davis Research indica que hay un 98.1% de posibilidades de que se produzca una recesión económica mundial. Las únicas veces que la posibilidad fue tan alta fue en 2008, durante la crisis financiera mundial, y en 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19. Eva Velasco, TCS Noticias.